Hola. Fue golpe quitar a Dilma Rousseff de la presidencia de la República de Brasil en el 2016. Fue golpe de los medios de comunicación, golpe judicial, golpe de Lavallato, golpe de Sergio Moro y su claque, golpe del PSDB, Partido Socialista Democrático, Partido Socialdemócrata de Brasil, encabezado por Aécio Neves. Fue golpe político. Fue golpe parlamentario. ¿Usted lo duda? ¿Usted lo duda? Dilma Rousseff fue despojada de la presidencia de la República y Latinoamérica desde el 16, 7 años después. Latinoamérica no entiende por qué. Simplemente digan, fue un golpe de Estado de nueva generación, porque a nombre de la corrupción se están dando golpes de Estado parlamentarios, golpes de Estado mediáticos, en una convergencia de medios de comunicación y sectores de poder que son los que sustentan económicamente todas esas estructuras para quitar presidentes de la República a nombre del combate a la corrupción. Lavallato, encabezado por el juez Sergio Moro como figura visible, es decir, primera instancia, sustentado en primera instancia, Curitiba, Sergio Moro encabezó ese golpe de Estado judicial contra Dilma Rousseff. Pero además, con el apoyo de estructuras tan vitales e importantes como el Ministerio Público Federal y la Policía Federal, quienes en ese entorno lavallatistas comenzaron a lanzar acusaciones de corrupción contra la presidenta más honesta que ha tenido el mundo. Expresión que quien les habla, a mucha honra, en el 2016 expresó en el Auditorio Manuel del Cabral, en aquella actividad donde Participación Ciudadana trajo, con la anuencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y sus autoridades de entonces, a un ayudante fiscal de quinta categoría de Brasil, Bruno Fernando Ferreira da Silva, quien vino al auditorio de la UAS a decir cómo ellos habían sido exitosos en el combate a la corrupción en Brasil. En esa ocasión, se nos trató de impedir que expresáramos nuestro parecer, pero con el boicot verbal de los organizadores en la casa, pudimos decirle a Bruno Fernando Ferreira da Silva, el fiscal de quinta categoría que trajo Participación Ciudadana, para decirle a República Dominicana cómo ellos habían sido exitosos en el combate a la corrupción en Brasil. Ahí tuvimos la oportunidad de llevar a nuestros estudiantes y decirles, vamos a esa actividad para desenmascarar allí mismo a ese golpista que viene. No nos cabía duda ninguna de que era un golpista. Por eso le dijimos, en ese momento, en el 2016, ya ustedes pueden imaginarse lo que significa disentir en una actividad donde usted es una golondrina que no hace ni ruido siquiera, no verano, no, ni ruido siquiera, porque su canto no se escucha. Ahí les dijimos a todos los presentes que lo que ellos estaban haciendo en Brasil, eso mismo le iba a pasar a ellos, porque habían atentado contra la institucionalidad en Brasil, porque habían ellos
ayudado a derribar y a poner en peligro a la presidenta más honesta que tenía el mundo, que se llamaba Dilma Rousseff. Todavía retumba en ese escenario hostil. ¿Para quién les habla? El estruendo del aplauso por Dilma Rousseff que dieron los asistentes ahí, que fueron llevados ahí a escuchar cómo se combate la corrupción en Brasil en ese momento 2016, pero que, vuelvo y les repito, fui con mis estudiantes para que se dieran cuenta cómo se desenmascaraba un golpista. Y por supuesto que los organizadores ni siquiera querían dejar hablar a la disidencia. Recuerdo que las únicas personas que expresamos nuestras posturas fue el gordo Oviedo y yo. ¿Por qué les hablo de que fue golpe? Fue golpe el de poner a Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil en 2016, y un golpe precisamente a lo que eran los planes sociales a favor de la masa desposeída de Brasil, por ende un golpe para cambiar las políticas de protección de las empresas públicas como Petrobras. Porque recuérdense que Dilma Rousseff también fue en el primer gobierno de Lula directora de Petrobras, la petrolera, una de las petroleras más importantes de Latinoamérica, la petrolera de Brasil. Petrobras, foco de ataque de Lava Jato, al igual que otras empresas públicas, que Lava Jato, con el combate a la corrupción, intentó desestatizar, es decir, para que el capital financiero internacional se apoderara de ella. ¿Por qué les digo, repito esto? Porque el Supremo Tribunal, el Tribunal Federal Regional de la primera región, sede Brasilia, acaba de decir que Dilma Rousseff es inocente de la acusación que se les formuló, que le formuló Lava Jato a través de la Policía Federal. Que Dilma Rousseff es inocente y que no atentó contra el cofre público de Brasil. Pero no solo Dilma Rousseff, también inocentó a su encargado del Bandex. Recuerden que el Bandex es el banco que financia esa relación que hay de las empresas exportadoras de Brasil, incluyendo por supuesto que petróleo, incluyendo construcción, ingeniería, todo. Pues Guido Mantega también fue declarado inocente. Pero ¿saben también qué otra decisión tomó? Bueno, dejó también fuera a el ex tesorero del PT, João Bacari Neto, que también fue acusado por Lava Jato. Pero de João Bacari, eso es otra historia grandota que vamos a contarle después. João Bacari, que fue condenado a 15 años por Lava Jato. Vamos con Dilma Rousseff. Señores, hoy, 7 años después de ese golpe, se sigue mirando la fortaleza de Dilma Rousseff y el golpe que recibió el pueblo brasileño, los golpes que recibió, los estruendosos golpes que recibió el pueblo brasileño con haberla depuesto del poder. Bajó la institucionalidad en Brasil, redujeron los programas sociales, se ofertaron en calidad de piñatas las empresas públicas como Petrobras. Dilma Rousseff contribuyó también precisamente a fortalecer Petrobras cuando fue su principal directora. Pero además, recuerden que Petrobras operaba la cuenca presal de la región de Santos, donde en el inicio del encuentro de la disponibilidad petrolífera de presal, al inicio se proyectó una ganancia de 18,000 billones de reales. Pero eso no podía estar en manos del gobierno brasileño. ¿Cómo comienza ese golpe a Dilma Rousseff?
Recuérdenlo. Ella gana en la segunda vuelta en el 2014 para su segundo periodo como presidenta de Brasil. ¿Y qué acontece? El partido que queda en segundo lugar, PSDB, eleva una queja donde dice que Dilma Rousseff y el PT cometieron actos de corrupción para poder ganar la segunda vuelta, y que dentro de esos actos de corrupción tomaron fondos de Petrobras. Ese golpe comienza por la oposición que pierde, con el PSDB con Aécio Neves a la cabeza. Fíjense por dónde va la división política, cómo acaba con el bienestar económico de todo un país. La ovejita mala, el PSDB, puso la simiente para que Dilma Rousseff fuese enjuiciada. Por esa vía no le fue posible deponerla ni eliminar al grupo ganador, pues siguieron conspirando a nivel de medios. Hay que ver esos memes que a través de los medios, Folia, Globo, Vega, aparecían sobre Dilma Rousseff, incluso donde aparecía incluso a veces hablando una cucaracha, y esa era Dilma, por no mencionarle otros adefesios mayores que hacían contra la presidenta de la República, Dilma Rousseff. Eso no le valió, pero ¿qué hicieron? Se inventaron que Dilma Rousseff había dado 2 decretos y que había también hecho un traslado de fondos del Banco de Brasil hacia lo que es el programa Plano Safra, que es financiamiento de agricultura familiar. Se inventaron que ella maquilló cifras financieras al haber hecho esas transferencias para dar la apariencia de que no había un problema que realmente existía. Eso ellos en Brasil le llaman pedaladas fiscales. El eminente abogado maestro de Derecho Administrativo, José Eduardo Cardoso, fue el abogado, ex abogado general de la Unión cuando Dilma Rousseff, él fue el abogado de Dilma Rousseff ante el Congreso cuando se inventaron que ella falseó, que su gobierno falseó datos financieros para maquillar problemas. Y de verdad que pasó para la historia José Eduardo Cardoso al estar del lado bueno de la historia, como él mismo dijo: yo estoy defendiendo a la presidenta Dilma porque yo me coloco del lado cierto de la historia. Cuando comenzaron a hablar de que la presidenta Dilma Rousseff había cometido pedaladas fiscales, ahí entonces, para darle mayor visos de legalidad a la operación corrupción del gobierno de Dilma, sencillamente buscaron a especialistas, realmente especialistas, que siempre se prestan a lo malo. Janaína Pascual, profesora Nayuspi de Sao Paulo, Janaína Pascual y Miguel Reale Jr., eminente abogado, se prestaron a preparar la acusación contra Dilma Rousseff. Ay, Miguel Reale Jr., ay, Janaína Pascual, del lado malo de la historia, y formalizaron la acusación que tuvo base en el equipo de Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados del partido PMDB, quien le dio curso a la acusación contra Dilma Rousseff. Evidente que había problemas entre el PMDB, al cual pertenecía a la facción del PMDB de Eduardo Cunha. Quería que Dilma Rousseff lo protegiera de las acusaciones que posteriormente lo llevaron a la condena de Lavallato, precisamente. Dilma no se prestó a eso. Aún sabiendo lo que le venía, Dilma Rousseff no se prestó a eso.
a proteger corruptos de verdad. Fue condenado después. Todo el mundo ya olvidó prácticamente a Eduardo Cuña. Y ahí anda limpia con la cabeza erguida Dilma Rousseff. ¿Por qué? Porque prosperó el impeachment, que no tiene razón de ser, como lo explicó José Eduardo Cardoso en ese momento. Él decía: ustedes se están portando como los Torquemadas, los nuevos Torquemadas. Y hacía referencia a lo que cientistas como Jürgen Habermas había dicho: cuidado con el ensayo que está aconteciendo en Brasil. Y es el llamado urgente que todos los ciudadanos del mundo tenemos que tener presente. Cuidado con sus expresiones de combate a la corrupción para hacer desmontes del Estado como tal y desmonte de políticas estatales que favorecen a la mayoría. Pues el abogado José Eduardo Cardoso representó con toda la profesionalidad que se requiere para dejar establecido cuáles eran las reales causas políticas, las que estaban enjuiciando a Dilma Rousseff. Y él lo explicaba: no se puede enjuiciar a una presidenta que no ha cometido crimen. No hay crimen. Y él lo explicaba muy claro: no hay crimen, porque incluso en todo caso directamente el responsable sería el director de presupuesto, no Dilma Rousseff, porque Dilma Rousseff de inmediato, cuando salió el escándalo, repuso lo que tenía que reponerse. No duraron 2 meses sin que el proceso completo se completara. Como quiera, le hicieron un impeachment sin haber causas. Y él decía: si se le hace un juicio político a una presidenta sin haber motivos, entonces un golpe. ¿Adivinen qué? El Tribunal Regional el Tribunal Federal Regional de la primera región de Brasilia acaba de declararla no culpable. No es culpable. No hubo pruebas contra ella en la acusación de la Policía Federal sustentada desde Lavallato. No hubo pruebas. Pero ya un tribunal anterior de la Tribunal Regional, el Tribunal Regional de la segunda región de Río de Janeiro, también declaró inocente a Dilma Rousseff de esa acusación de la Policía Federal. Ahora, ¿qué queda? Se supone que tendrán alguna oportunidad en el Supremo Tribunal Federal, ya el organismo máximo de Brasil. Pero ya tienen de 2-0 los golpistas de Brasil. Se reitera que fueron golpistas contra la presidenta más honesta que ha tenido el mundo, Dilma Rousseff. Se demuestra. La mentira no puede ir lejos cuando hay ojos que están mirando. Y Dilma Rousseff, hoy se habla de Dilma Rousseff porque es la presidenta del Banco de los BRICS, pero de todos esos golpistas no se habla, como se habla bien de ella, de su coherencia, de su disciplina y de su honestidad. Tengan cuidado, ciudadanos latinoamericanos, que a nombre del combate a la corrupción desestabilizan toda la institucionalidad de sus países, como acontecieron en esos 5 años de calamidad general en Brasil, con el derribamiento de los golpistas contra el régimen democrático de Dilma Rousseff, a quien incluso pusieron en peligro divulgando audios cuando ella era jefa de Estado. Entonces, queda claro, a que no le quepa la menor duda a nadie, Dilma Rousseff sufrió un golpe mediático
porque se estructuró desde los medios la narrativa iniciada por el Partido Socialdemócrata de Brasil, PSDB y Aécio Neves. Se profundizó la narrativa de la acusación de Lavallato y la acusación de la Cámara de Diputados, y le dieron fuerza hasta que creció y se dio en los hechos, auxiliado de unos intelectuales que formalizaron la acusación para sumir a Brasil en la peor debacle de los últimos años en el ámbito financiero, a tal punto que de ser la sexta economía del mundo, ahora 8 meses después de la llegada de Lula da Silva, Brasil está como la 13ª economía mundial. 13ª economía mundial. Eso perseguía en el fondo Ópera Saúl Lavallato. Y hoy mismo los tribunales de Brasil siguen inocentando, como se dice en portugués, siguen declarando inocente a la presidenta Dilma Rousseff. Aprendan de la lección, queridos latinoamericanos, aprendan de la lección por la cual pasó Brasil. Y recuerden, nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Muy bien, la lideranza latinoamericana, muy bien, Dilma Rousseff, un ejemplo del mundo. Queden bien.